días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estas clases a distancia, de forma remota, nos ayudan también a seguir aprendiendo, seguir con nuestra educación. Y también recuerda que en esta coyuntura es necesario que todos cumplamos con las indicaciones que nos da el gobierno de estar en casa. ¿Sí? Seguimos con nuestra clase. El día de hoy vamos a trabajar sector terciario, transporte y comercio de nuestro curso de geografía. Los objetivos. Recuerda que todo lo que nosotros realizamos tiene objetivos, finalidades, propósitos, metas. Y en esta ocasión nuestro objetivo al estudiar este tema es reconocer las actividades del sector terciario como el transporte y el comercio, que son las dos actividades que vamos a trabajar hoy, e identificar y analizar las formas de comercio que existen. ¿Ok? Entonces vamos a partir por hacernos esta pregunta. Miren acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántas vías rápidas puedes observar en este sistema integrado de los Estados Unidos? A ver, te espero a ver unos minutos, piensa. ¿Cuántas vías crees que hay? Podemos contar. A ver, ¿cuántos vas? ¿Tres? No, hay más. ¿Cinco? ¿Cuántos has encontrado? Y, chicos, ¿contaron? ¿Cuántas encontraron? Mm, Les voy a decir que hay más de 20, ¿sí? Imagínense, más de 20 vías rápidas en esta imagen. ¿Se imagina es una pista así en el Perú? Porque nuestro país sí no se ha desarrollado tanto a nivel de las vías, las pistas o carreteras. Pero miren, es importante porque esto va a generar también la conectividad, de que podamos estar más conectados y en los medios de comunicación agilizar también el transporte de la información, el transporte de mercancías, productos. Por eso vamos a trabajar hoy nuestro tema sobre el transporte, las vías de comunicación y el comercio. El transporte y el comercio. Vamos a partir por el transporte y las vías de comunicación. Son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y el comercio. Miren, por el transporte vamos a poder comunicarnos, ya sea de repente de forma acuática, aérea, ¿sí? Vamos a poder comunicarnos, o terrestre, y también el comercio para poder intercambiar, comprar y vender productos. Nos permite el transporte. Por ejemplo, nuestro país exporta productos agropecuarios y nosotros también importamos ciertos productos tecnológicos tal vez de otros países. Por eso, los tipos de transporte recuerda que son tres. Transporte terrestre, ¿sí? Por carreteras, ferrocarriles, las vías. Transporte acuático, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el mar, ríos o lagos. Y el transporte aéreo, que es parte de nuestros cielos, ¿sí? Nuestra atmósfera. Entonces, son solo los tres tipos de transporte y vamos a trabajar cada uno de ellos. Si hablamos del transporte terrestre, vamos a hablar sobre todo de las carreteras. Es indudable, no podemos dejar de lado las carreteras, porque es las carreteras por donde se van a mover los vehículos, los autos, las motos, los camiones, ¿sí? Es por las carreteras. Así que vamos a ver tipos de carreteras según el recorrido. Según el recorrido que tiene una carretera, vamos a ver que se clasifica primero en longitudinal. Una carretera es longitudinal cuando recorren el país de norte a sur o viceversa, ¿sí? De forma longitudinal, de norte a sur o de sur a norte. Unen una sola región natural, recuerda, unen una sola región, ya sea la costa, ya sea la parte de la sierra o la selva. Y acá la tenemos. Por ejemplo, en la costa tenemos a la carretera panamericana, ¿sí? La carretera panamericana es la principal arteria de nuestro país y la columna vertebral de la costa del Perú. Recorre cerca de 3.500 kilómetros y une aproximadamente 10 departamentos, desde Tumbes hasta Tacna. Es la carretera más larga del mundo. También vamos a ver en la parte sierra. En la parte sierra tenemos la carretera longitudinal andina, claro. Es conocida como Caminos del Inca. Se extiende desde Piura hasta Puno. Por ejemplo, tú cuando escuchas esas carreras de autos, las carreras de los Caminos del Inca, pasan y atraviesan esta carretera longitudinal, recuerda, de norte a sur o sur a norte. Y la selva es la carretera marginal de la selva. Esta carretera marginal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry, enlaza ciudades de la selva alta con Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo María. Sí, así que recordemos, estas son las
carreteras longitudinales, porque van de sur a norte y unen una sola región, ya sea costa, ya sea sierra o ya sea selva. Vamos a continuar. Las carreteras que son transversales, y las carreteras transversales son llamadas de penetración porque cruzan los Andes, ¿sí? Unen las tres regiones naturales, es decir, estas ya van a unir, ¿sí? Transversal, van a tratar de conectar las regiones. Y vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos la carretera central, en el centro la carretera central, ¿sí? Aquí vamos a ver que parte de Lima, luego de cruzar el paso de Anticona en Ticlio, ¿sí? Que es la carretera más alta que tenemos en nuestro país, llega a Loroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y finaliza en Pucallpa. Si la mayoría de personas, por ejemplo, que van para la parte de Huancayo, Junín, Tarma, o en la selva, en la ceja de selva de Huánuco, Oxapampa, sí, toda esa parte es la carretera central. En el norte vamos a ver el nororiental del Marañón, que son los mesones o llamados mesones Muro. Enlaza ciudades desde Lambayeque hasta Amazonas. Y en el sur vamos a ver la carretera transversal Libertadores UAR, que recorre desde Pisco, Ica, exactamente, hasta Ayacucho. Esas son las transversal, que tratan de unir y cruzan los Andes. Tenemos carreteras de enlace o vecinal. Las carreteras de enlace o vecinal se caracterizan por unir ciudades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas. Tienen que aprovechar los pasos o abras que hay dentro de los accidentes geográficos. Miren, tenemos dentro de ellos a los principales. Tenemos a Hilo con Desaguadero, en Sullana, Morropón, Huancabamba, como une Hilo con Desaguadero, une Sullana, Morropón y Huancabamba. Tenemos que une una carretera de enlace vecinal Chiclayo, Chota, Cutervo. También podemos ver Lima, Canta, Cerro de Pasco, ¿sí? Es una vía de enlace vecinal. Nazca, Puquio, Bancay, Pativilca, Huarascaraz, Tacna, Taratá y Lave, ¿sí? Son las carreteras de enlace porque van a unir regiones, principalmente ciudades costeñas o andinas. Y también vamos a ver acá que no podemos olvidar nuestro famoso recuerda. ¿Qué nos dice nuestro recuerda? El país con mayor extensión de carreteras es Estados Unidos, ¿sí? Como la imagen inicial, tiene muchas carreteras, muchas vías rápidas. La carretera más larga del mundo es la Panamericana, porque va desde Alaska hasta Chile, ¿sí? No solamente se queda en nuestro Perú, sino que viene desde Alaska, ¿sí? Y termina en Chile. La vía férrea más extensa del mundo es el Transiberiano, que está en Rusia. ¿Sí? Esos son datitos para nosotros recordar como cultura general o también para saber, ¿no? Como parte de nuestros conocimientos para de repente dar un examen como admisión. Los ferrocarriles, así como hemos visto las carreteras, que es una forma de transporte terrestre, vamos a ver los ferrocarriles, que es otra forma de o variante de los transportes terrestres, por tierra, recuerda. Grandes obras de ingeniería que facilitan el transporte de carga. ¿Sí? Los ferrocarriles sobre todo es básicamente para transportar cargas pesadas, como minerales, productos agropecuarios, ¿sí? Personas en gran cantidad, etcétera. ¿Sí? El servicio de los ferrocarriles comenzó a funcionar en el año 1851. Tenemos acá un cuadro que he colocado para que tú puedas observar los nombres de nuestros ferrocarriles y su recorrido. Tenemos el ferrocarril central que recorre Callao, La Oroya, Huancayo y Huancavelica, que son aproximadamente alrededor de 380 kilómetros que va a recorrer. El ferrocarril del sur que recorre Matarani, Cusco y Puno, que recorre 855 kilómetros aproximadamente. Centromi, que une La Oroya y Cerro de Pasco, que son 187 kilómetros. Southern Peru Company, que une Toquepala y Cuajone, de 240, y la internacional, la ferrocarril internacional, que une Tacna y Arica, de 60 kilómetros aprox. Estos son los ferrocarriles, chicos. Continuamos con el transporte acuático. ¿Por qué no es transporte marítimo? Porque si hablamos solo de marítimo, nos referimos solo al mar. Si nosotros no vemos que hay transporte en el mar únicamente, sino también vamos a ver que los ríos, los lagos también son parte. Entonces tenemos que hacer referencia a acuático, de agua en general, ¿sí? Del agua en general, ya sea en sus diferentes variantes.
Por eso, el transporte acuático se realiza a través de puertos marítimos, fluviales y lacustres. Los puertos peruanos están bajo la admiración de la empresa nacional de los puertos de Sociedad Anónima ENAPU Perú. Vamos a ver acá que le he colocado las tres variantes del transporte acuático. Vamos a ver los puertos marítimos del Perú. Sí, por ejemplo tenemos Callao, el puerto del Callao que se ubica en el Callao, el puerto de Lima que se ubica de Huacho, Supe, Chancay. En Arequipa tenemos el puerto de Matarani, Mollendo y Quilca. En Moquegua tenemos el puerto de Hilo. En Tumbes tenemos el puerto de Pizarro, Zorritos. En Piura tenemos el puerto de Paita, Talare, Bayóvar. En Lambayeque tenemos el puerto de Pimentel, Etén. Y en Ancash tenemos el puerto de Chimbote y Guarmey. Recuerden que en Lima tenemos los puertos de Huacho, Supe y Chancay, ¿sí? Son los tres puertos que están en Lima. Puertos fluviales de la selva. Los puertos fluviales son aquellos que son emanados por el efecto fluvial, que son los ríos. Y aquí vamos a ver, en Iquitos tenemos el río, en Iquitos Loreto tenemos el río Amazonas. En Pucallpa y Ucayali tenemos el río Ucayali. En Maldonado, Madre de Dios, tenemos el río Madre de Dios. En Yurimaguas, Loreto, tenemos el río Guayaga. En Contamana, Loreto, tenemos el río Ucayali. En Covayococha, Loreto, río Amazonas. Y el Nauta, Loreto, río Amazonas. Y los puertos lacustres tenemos el lago Titicaca, ¿sí? Por ejemplo, como predominante. También tenemos el Yunguyo en Puno, el Juli en Puno y el Puno, obviamente, que tiene el mismo nombre, es este lago. El transporte aéreo. En el transporte aéreo vamos a ver que por el costo elevado que representa, no es muy usado para la actividad comercial, ¿sí? Porque su coste es superior a los anteriores, pero sí para el transporte de pasajeros. En nuestro país existen 54 aeropuertos y aeródromos organizados por zonas. Los principales aeropuertos tenemos el Callao de Jorge Chávez, en Arequipa el Alfredo Rodríguez Bayón, en Cusco Alejandro Velasco Astete, en Puno tenemos el Inca Manco Cápac, en Iquitos Francisco Secada, en Tarapoto tenemos a Guillermo del Castillo, en Chiclayo a José Quiñones, en Piura a Carlos Concha y en Trujillo a Carlos Martínez. Estos son los principales aeropuertos en nuestro país. Y ahora continuamos con la otra actividad económica que nos compete hoy. También es parte del sector terciario, ¿sí? Recordemos, es el comercio. El comercio es la actividad, ¿sí?, que consiste en la compra y la venta de mercancías con el fin de satisfacer las necesidades de la población. ¿Sí? Básicamente una actividad relacionada a la compra y venta de productos y servicios. Vamos a ver cómo ha evolucionado el comercio. El comercio inicialmente, ¿sí?, inicialmente la actividad comercial se realizaba mediante el trueque. ¿Sí? Es decir, el intercambio de unos productos por otros. Por ejemplo, tú tenías papa, podías intercambiar por maíz, por arroz, por sal, y así era simplemente intercambio de productos en base a las necesidades que tenían las personas. Por ejemplo, ahora nosotros podríamos intercambiar un libro, podríamos intercambiar una revista o los diferentes trabajos que vamos a tener así en el ámbito educativo. Posteriormente, vamos a ver su evolución. Con la aparición de la moneda, pudo darse un valor más exacto a las mercancías y se amplió el ámbito de las actividades comerciales. Ya con la moneda, ya el intercambio de acuerdo a los productos varía en cuanto al costo, relación al costo. Miren, el comercio se divide en dos, el comercio interior y el comercio exterior. ¿Sí? Dentro del comercio interior vamos a ver que hay un pequeño desarrollo en cuanto a las personas que realizan estas actividades. Vamos a iniciar con el productor, quien es aquel que se encarga de crear o producir o también generar un bien o servicio. Un bien puede ser cualquier producto, chicos, puede generar tal vez de repente prendas de vestir, puede ser de repente un agricultor, ¿sí?, que va a brindar sus productos alimenticios, puede ser un zapatero, un albañil, de acuerdo sea la actividad o el bien, servicio que realice. Después del productor, el productor va a llevar su producto, sus bienes
al mercado o a las personas que se les conoce como mayoristas, que lo compran a grandes cantidades para luego venderlos. Sí, luego tenemos a los minoristas que compran en menores cantidades para venderlos. Por ejemplo, los mayoristas es, si hablamos ahora, por ejemplo, como el mercado de frutas, el gran mercado de frutas, a precio mayorista, o el mercado de Santa Anita, de Ate, también grande, porque venden a grandes cantidades en sacos, no venden un kilito, un cuarto, no venden en sacos. ¿Ya? Y a estos mayoristas, ¿quiénes les compran? Los minoristas, porque los minoristas lo van a llevar a las bodegas o mercados del barrio, de la zona. Ya en las bodegas o mercados ya tú lo compras en menores cantidades, ya no es necesario que compres en saco, te venden a menores cantidades, como un kilo, medio kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿sí? Y también ya el costo varía. Y por último tenemos al consumidor, quien va a satisfacer su necesidad de acuerdo al producto que elija y compre. Se desarrolla dentro de un país, recuerda, la venta al por mayor o comercio mayorista está en contacto con el productor, mercados centrales y grandes superficies. Pero si hablamos de la venta al por menor o comercio minorista, el contacto directo es con el consumidor. ¿Sí? ¿Quién se contacta más con el consumidor? El comerciante minorista. ¿Y quién se contacta más con el productor? El comerciante mayorista. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos dos. También en el comercio exterior, vamos a ver que el comercio exterior es el intercambio de productos y servicios entre distintos países. ¿Sí? En el comercio exterior, vamos a ver, es el que realiza un país con otros países. Incluye tanto las ventas de productos nacionales o exportaciones como las compras de productos al exterior. ¿Sí? Vamos a ver acá que el comercio exterior se divide en dos, importación y exportación. Si hablamos de importación, importar es que estamos trayendo, estamos comprando productos y servicios que un país realiza en el extranjero. Por ejemplo, nosotros podemos importar, si ahora, por ejemplo, que estamos con esta enfermedad del coronavirus, ¿qué estamos importando? Estamos importando, por ejemplo, las famosas pruebas, ¿verdad? Las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, porque en nuestro país no se elaboran, nosotros las adquirimos del exterior. Entonces aquí estamos importando, porque estamos comprando pruebas de otro país. Eso es la importación, comprar de otro país, ¿sí? O cuando tú de repente ves que hay productos en el exterior, tal vez una marca que no llega al Perú, una marca propia de Inglaterra, una marca de zapatos, de prenda de vestir, ¿no? Ahora que hablan, por ejemplo, esas famosas marcas como es de repente la marca Milán, de la tienda o Gucci, como dicen, ya tú si compras un producto así, tienes que traerlo, entonces estás importando, estás trasladando un producto que se originó afuera y lo estás trayendo dentro del país. Eso es importación. Y la exportación es la venta de productos y servicios, sí, que nuestro país realiza y lo va a llevar al extranjero. Nosotros estamos vendiendo, estamos trasladando nuestro producto que fue fabricado aquí en nuestro país al exterior. Sí, por ejemplo, nosotros podemos decir que nosotros somos exportadores del sector agrario, tal vez, de lo que son frutas, de lo que son menestras, legumbres, y nuestro país exporta bastante ello. A nivel de minerales y el cobre, exportamos más el cobre, porque lo vendemos a otros países, ¿sí? Las minas lo extraen y lo llevan a vender a otros países fuera del nuestro. Esto es exportación, chicos. Vamos a ver que estos procesos es positivo porque los ingresos sí que van a ser superiores de repente a veces y nos van a generar nosotros también divisas, que es entrada de la moneda extranjera. Estos procesos sí van a ser regulados por la balanza de pagos. La balanza de pagos es el lugar en el que quedan registradas las transacciones económicas realizadas en un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo, ¿sí? Y va a haber, la balanza de pagos es quien se encarga de ver la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué predominan? ¿Las importaciones o las exportaciones? De ello se encarga la balanza de pagos. Va a ver, si es negativa, la balanza de pagos será porque los pagos superan a los ingresos. Es decir, pagamos más que tener ganancias, más gastamos que ganar. Y si es positivo, es porque los ingresos superan los pagos. Se denomina superávit, es decir, que tenemos más ganancia que pagos o deudas. Esa es la diferencia entre esto que ve la balanza de pagos. Chicos, esto es todo nuestro tema. Recuerda, el comercio interior es aquel que tiene lugar dentro del país, que puede ser
al por mayor o al por menor. Y el comercio interior es aquel que se realiza, sí, el exterior de nuestro país con otros países. Y se divide en exportaciones cuando nuestro país vende productos al exterior o importaciones cuando nosotros compramos productos. ¿Y quién regula ello? La balanza de pagos, no te olvides. Ya. Entonces, chicos, eso sería todo comprendido y nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye bye.